Buenas. Habíamos visto la vez pasada cómo una cantidad de pueblos van llegando, como primero para formar Inglaterra, para poderle dar nacimiento a esta nación, un crisol de pueblos se va a ir enfrentando una y otra vez hasta salir adelante con el pueblo que hoy son. Habíamos hablado cómo de tiempos muy antiguos venían los pueblos de la edad del bronce, esos primeros pobladores, y de ellos o de tiempos anteriores cuyo misterio aún no hemos develado, existe una evidencia fascinante que son las piedras de Stonehenge. Las piedras de Stonehenge es una formación circular de piedras gigantescas cuyo tamaño y dimensión nadie se imagina cómo pusieron ahí, cuyo orden parece un observatorio astronómico, parece un reloj solar, parece una comunicación con el cosmos. El misterio de por qué están ahí, quiénes las llevaron, se calcula que pueden tener alrededor de 5.000 años, entre 3.000 y 5.000 años, yacen maravillosas, misteriosas, en una comunicación permanente con el cosmos bajo los misterios más grandes, las piedras de Stonehenge. Después llegarían los celtas, después de los pueblos del bronce y ese antiguo contacto fenicio que hubo con los pueblos del bronce y donde llegaron en primera instancia los duendes, que dicen son los primeros habitantes de Inglaterra. Después llegaron los celtas y el mundo celta va a impregnar con su huella a las tierras de todo lo que va a ser Gales, Escocia. Vienen de la Europa central, han entrado por la Galia y han subido hasta llegar a ver lo que después será Bretaña. De los celtas son, los escotos son celtas, los bretones son celtas. Estos pueblos se asientan de una manera definitiva y habíamos visto la vez pasada cómo traían todas sus leyendas, cómo traían su mundo mágico, el mundo de Arturo, el mundo de Avalon, cómo habían traído toda la cantidad de espectros, de fantasía, de maravilla, de magia, de una civilización poderosa, y cómo los celtas que reinaron en todo lo que hoy es el Reino Unido, después se van a encontrar con la llegada de los romanos. Con la llegada de los romanos se van a asentar de una manera muy importante durante 400 años en la parte sur de la isla de Inglaterra. Entonces van a crear una muralla, la muralla que hemos hablado entre los pueblos que consideran bárbaros y los pueblos que se consideran civilizados, la de la gente bien, que varía según la condición histórica de quien tenga el poder en qué ocasión. La muralla de Adriano, de la muralla de Adriano para arriba, están en ese momento los celtas, los han arrinconado allá. Y de la muralla de abajo, de Adriano para abajo, está la influencia romana, es decir, la población celta que queda bajo la dominación romana. Los que quedan en Escocia y en Irlanda van a tener, digamos, una concentración mucho más fuerte de cultura céltica, porque no van a tener la influencia romana. Los romanos no llegarán a Irlanda con sus legiones, llegarán los sacerdotes, pero no los romanos. Y en tiempos de los romanos es cuando aparece un caballero que es importante. Este caballero es el que pone la espada de los caballeros a nombre de una causa justa. Este caballero es el caballero St. George. Él es el patrono de Inglaterra y de los oficiales del ejército. Era un oficial de la caballería romana, era un soldado fuerte y valeroso, de una estampa noble y con un jinete blanco, era un jinete de un caballo blanco. Cuando se convierte al cristianismo, demostró que es un cristiano verdaderamente devoto y fue el que se atrevió, es un hombre devoto y es el que se atreve a combatir un dragón que aterrorizaba a la población de Capadocia. Capadocia quedaba en el Asia Menor. El ejemplo de él fue tomado por los héroes caballerescos de la antigua Inglaterra, porque él les enseñó cómo convertir sus instintos guerreros en formas, pues, socialmente aceptables, mejor dicho, cómo poner la espada al servicio de los más débiles, y de ahí en adelante los caballeros se dedicaron a rescatar doncellas en apuros, a proteger a los más débiles, a matar a todo tipo de monstruos mágicos, a combatir a los dragones, a lo que se deben dedicar los caballeros, que es a enfrentar dragones, que es precisamente la naturaleza de su estirpe. Entonces, San Jorge
fue el que les dio un sentido a las armas, para que fuera el sentido de defender a los más débiles, de luchar contra los paganos en tiempo de la cristianización, y se convirtió, él es, digamos, su cruz roja, es parte de la bandera de Inglaterra. La bandera de Inglaterra tiene una cruz roja y tiene otros símbolos encima. La cruz es la cruz de San Jorge, que se convierte, queda inscrito en la bandera de Inglaterra, y los soldados siempre lo invocan en la lucha. La lanza que él utilizó para matar al dragón es la que decían que había salido de la lanza con que habían utilizado a Cristo y que había llevado, con que habían pullado a Cristo en toda la época del martirio, y que José de Arimatea había llevado a las islas de Bretaña. Entonces San Jorge es el ideal de los caballeros, el noble, el que defiende siempre a las doncellas en apuros, y es desde ahí que la gesta caballeresca está siempre llevada e impregnada del honor. Los caballeros, cuando iban a ser investidos, se les ponía de rodillas y se invoca el nombre de San George y el nombre de San Michael. La espada se pone en el hombro derecho, se pone en la cabeza y luego en el hombro izquierdo. En el nombre de San Michael, en el nombre de San George, yo os declaro caballero. Entonces se pone de pie, ya ha sido embestido. Eso es una ceremonia impresionante que también va a tener un tinte religioso por los tiempos de la cristiandad, y que va a exigir, antes de ser embestidos caballeros, una preparación espiritual parecida a la del bautismo, una pureza de corazón, porque es alguien que va a consagrar su vigor y su fuerza a la pureza de la fe y a la defensa de los débiles. El ideal de este linaje y nobleza y de esta estirpe de caballeros andantes que buscan el honor de las doncellas lo ha propuesto San George, y en nombre de él los guerreros blanden su espada, de manera que puedan pedir el honor y proteger el honor de los más débiles. Nunca sobran los caballeros, de todas maneras. Entonces, en esas épocas van a estar los romanos durante mucho tiempo, y los romanos, cuando se van, en ese momento se produce un caos muy grande. En ese momento, cuando los romanos se van, ya el pueblo que ha quedado bajo la influencia romana queda enfrentado al pueblo que está detrás de la muralla. Ya ha habido toda una mezcla de pueblos entre los romanos y los celtas. Ya los romanos habían descubierto un invento celta que originalmente les producía mucha risa, pero que después vieron que era práctico. Los romanos llegan y ven a los celtas y ven que los celtas usan pantalones. Los romanos se mueren de la risa. ¿Qué es esa prenda tan extraña? Pero los romanos son mediterráneos. Entonces, mientras que los celtas son pueblos de tierras frías. Entonces, cuando van y ven la mano de frío que hace en Inglaterra, les parecen de lo más práctico los pantalones. Por eso uno ve todos los celtas desde Francia para arriba en Asterix, los ve siempre con pantalones. Entonces Octavio Augusto, que era un tipo muy friolento, se pone los pantalones debajo de la túnica para que no le dé oso. Los pantalones después van a ser usados en Venecia por un hombre que vivía cerca de San Pantaleón, por eso les dicen pantalones. Los pantalones largos van a ser más adelante la característica del vestir popular en Francia, y el pantalón corto era el de los nobles. Entonces el pantalón largo le decía, a los pantalones largos se les decía, a los cortos se les decía culotte, y a los largos se les decía sin culotte, sans culotte. Como la Revolución Francesa la hace el pueblo, el que tenía los pantalones largos se les decían los sans culottes. Son costumbres celtas que van quedando por el mundo europeo. Entonces, y los romanos van aprendiendo de ahí también, a pesar de que ellos eran la civilización. En toda esta época va formándose el mundo romano, y luego los romanos se van y quedan los celtas completamente inermes, porque los romanos de todas maneras garantizaban una estabilidad y un orden imperial que mantenía la seguridad. En el momento en que se van, los celtas de detrás de la muralla de Adriano atraviesan la muralla, las murallas siempre se atraviesan, y entran en guerra con los celtas que estaban en la zona romanizada, los que tienen la mayor influencia romana. Estas guerras, esta confusión, este caos va a hacer que los celtas de la parte romanizada tomen una decisión terrible, esas que se procede, una decisión muy complicada, y es que van a pedirle ayuda a los pueblos germanos del lado. Los pueblos germanos del lado son los anglos, son los jutos y son los sajones. Esos pueblos germanos
van a llegar apoyando a los celtas contra otra fracción de celtas, pero van a llegar para quedarse y en serio. Y mejor dicho, no solamente derrotan a aquellos para quienes fueron contratados, por así decirlo, llamados, sino a aquellos que los llamaron. Mejor dicho, de una vez, ya que están allá, acaban con los celtas de arriba y con los celtas que los llamaron. Entonces, de esa manera, los celtas se repliegan, son replegados por los sajones y por los anglos, hacia lo que es Escocia, Gales e Irlanda. Inclusive son tan descarados los anglos que la palabra galés significa extranjero y los galeses son celtas y los que llegaron después fueron los anglos. Y uno dice, no, pero qué cosa, oye, si aquí los que estaban eran los celtas. Entonces los galeses son celtas, llamados así por los anglos queriéndoles decir extranjeros, cuando los extranjeros ahí eran los anglos. Entonces quedan confinados en enclaves, en Escocia y en Gales. Eso va a determinar que la historia de Escocia, de Gales y de Irlanda sea particular y distinta a la de Inglaterra, a pesar de que esté completamente entrelazada a la suya. Pero es que esos son celtas y los irlandeses son requete celtas porque los irlandeses no van a tener la influencia romana. Los romanos no llegaron allá, las legiones no llegaron allá. Llegaron los sacerdotes, esos sí llegaron, no llegaron las legiones. Y en ese momento cuando llegó un misionero, que era un misionero que se llamaba Patricio. Patricio significa noble entre los romanos. Entonces llega un misionero llamado Patricio, que lo van a llamar Patrick, que es la manera como ellos le dicen, San Patricio, y él es el santo patrono de Irlanda. San Patricio cristianizó Irlanda. San Patricio fue el que creó todo el sincretismo entre el mundo celta, las leyendas celtas, él acompañado de uno de los grandes narradores que había en ese momento en Irlanda, porque San Patricio al principio no entendía las costumbres celtas y luego a través de este personaje logra acceder a las leyendas, y con las leyendas él va a cristianizar Irlanda y va a convertirse él mismo en una leyenda. Los irlandeses lo veneran, él es el patrono de Irlanda. El día que él muere, el 17 de marzo, es el día de San Patricio y todo el mundo se viste de verde, porque es la tierra de Irlanda, la de los colores verdes. Después, cuando los irlandeses vayan a crear naciones al otro lado del mundo, en Estados Unidos y en Australia, los días de San Patricio todo el mundo está vestido de verde. Es una celebración importantísima. Entonces, San Patricio va a llevar el cristianismo a Irlanda, y ese cristianismo que se va a dar en Irlanda es un cristianismo que no va a ser romano, aunque sea de origen romano, va a ser un cristianismo propio, celta, diferente. No va a ser un cristianismo centralizado, sino es el que va a estar en las abadías. Inclusive va a tener los rasgos de los celtas. En lugar de tener tonsura, los monjes van a tener una coleta, porque es la coleta druídica de los antiguos druidas. Entonces ellos tienen otro tipo de cristianismo. Ese cristianismo tiene mucha influencia griega también, y mientras el resto del mundo se despelota cuando cae el Imperio Romano, allá se conserva la cultura griega y la cultura cristiana. Entonces después, cuando lleguen los germanos, va a haber, y los germanos sean paganos durante un tiempo largo, va a haber, digamos, como una especie de barrera pagana de todos los germanos. Los germanos estamos diciendo que son los anglos, los sajones y los jutos. Ellos se van a cristianizar muy, muy tardíamente. Entonces, durante mucho tiempo, la presencia germana va a aislar al cristianismo celta del resto del continente. Y por eso el cristianismo celta tiene características diferentes. Celebran la Pascua en una fecha diferente a los cristianos que vienen de Roma, porque ellos tienen otros calendarios, tienen otra mirada del mundo. Entonces es una iglesia poderosa, pero es una iglesia diferente, particular, la que se va a crear a partir de San Patricio y de toda la leyenda de este hombre que llevó el cristianismo a Irlanda. A veces les dicen, por molestar a los irlandeses, les dicen que San Patricio era bretón, pero es que en ese momento los bretones eran celtas. Eso es como 3 o 4 siglos antes, y en ese momento ellos eran celtas. Este tipo es celta, digamos, su origen, toda su mirada es celta, y él es el que va a fundamentar la cristiandad en el mundo de Irlanda. Entonces la historia de Irlanda se hace particular, y todo ese tiempo en que los anglos y los sajones y los jutos llegaron a lo que es la isla de Bretaña, los celtas van a vivir una edad dorada, porque con ellos no se va a meter nadie.
Entonces ellos van a tener su cultura, su civilización, su pueblo, su cristianismo particular, sus costumbres, y van a tener una época mítica en la cual ellos van a ser muy felices y que siempre recuerdan. Hasta ahí no se habían metido con ellos. Cuando se metan con ellos se van a meter a lo bestia. Va a ser terrible. Pero en ese momento ellos estuvieron aislados dentro de una posibilidad histórica muy interesante y muy propia. Ellos tienen una cultura diferente a la del resto. Entonces se va derivando toda la iglesia céltica, y después de esa época dorada, en esa época es donde están sus grandes leyendas. También es donde surgen las leyendas de los tres cisnes, es donde surgen las diferentes leyendas que van a aparecer, es donde surge la leyenda de Tristán e Isolda, Tristán era sobrino del rey de Cornualles y luchó valientemente en una batalla entre Cornualles e Irlanda. Entonces, al principio la batalla la iba ganando Irlanda, pero gracias a las armas secretas del gigante Morgoth, que luchaba con una lanza envenenada y diezmó a las tropas de Cornualles, los derribó como si fueran espigas de trigo. Entonces Tristán recibió terribles heridas de lanza envenenada. Entonces consiguió cortar la cabeza del gigante, y los hechiceros del rey Mark no tenían ninguna medicina que pudiera curar las heridas. Entonces Tristán estaba a punto de morir cuando una dama irlandesa llamada Isolda lo curó con una ternura que cuando él se recuperó su corazón estaba completamente enamorado. Entonces él llegó a la corte del rey Mark y no podía hablar sino de la belleza y del encanto de Isolda. Mucho eso, Isolda era la maravilla. Entonces las descripciones tan supremamente vívidas de la belleza de Isolda hicieron que el rey Mark se enamorara a través del relato de ella. Entonces envió a Tristán para que le propusiera matrimonio a nombre del rey. Tristán no podía hacer eso porque el que estaba enamorado era él, ¿no? Pero su fidelidad como caballero al rey lo obligaba. Entonces él fue con el encargo del rey, y en lugar de decirle que el rey se quería casar con ella, fue y le echó los versos de amor más maravillosos, eso le cantó las canciones más divinas, bueno, las declaraciones de su propio amor. Cuando el rey se da cuenta que este personaje lo que está haciendo es declarándose él y no en nombre del rey, el rey mismo va por ella, va a conocer a Isolda, y cuando lo ve cantándole canciones de amor le va dando una furia. Entonces, como este era hombre de armas, entonces lo expulsa, lo saca de ahí con una furia terrible, y entonces él se va, y él siempre va a desconfiar del amor de Isolda sin que Isolda haya hecho nada distinto de adorarlo. Como suele suceder con el amor, ella nunca le da bases para creer que ella lo ha dejado de amar. Y él se va a otras tierras y se casa con otra mujer y nunca puede olvidar a Isolda, y después en otras batallas se dedica a la guerra para tratar de olvidar a la hermosa Isolda de Irlanda, y finalmente muere, y ya muriendo todavía no puede aceptar ninguna otra ternura de ninguna otras manos que no fueran las de Isolda, pero nunca la vuelve a ver y muere de angustia en su corazón. Esa es la leyenda de Tristán e Isolda, que está en estas épocas en que se está formando. Todo esto se va tejiendo con las leyendas. Entonces, cuando llegan los germanos van totalmente a tomarse Inglaterra, totalmente. Y durante una época, esa fue, digamos, la única de las provincias germanas del imperio que fue totalmente germanizada, totalmente. Entonces, durante un tiempo se acabó el cristianismo ahí, porque eso estaba germanizado y los germanos todavía no se han convertido al cristianismo. Se van a convertir en épocas muy tardías. Por eso las leyendas de los bosques están tan impregnadas en esos pueblos. Su conversión es tardía. Entonces, allá se van a quedar para siempre, pues tanto que habíamos dicho que a esa tierra la van a nombrar la tierra de los anglos, Angleterre, por la poderosa influencia que ellos van a tener ahí. Y vamos a ver cómo habíamos visto la vez pasada, cómo en ese desorden tan grande de tierras, una parte de los británicos se van forman una Bretaña en Francia, y como ellos vienen de Inglaterra, vienen de esta otra tierra, la Bretaña grande, los bretones son celtas, la Bretaña grande se llama la Gran Bretaña, y la Bretaña pequeña la deja simplemente Bretaña. Entonces el país se llama la Gran Bretaña por esos bretones, por esos britanos, pero también se llama Inglaterra por los anglos. Entonces ahí se van acomodando estos pueblos, ¿sí? Y los celtas van a quedar arriba, bien arrinconados, los anglos y los sajones van a germanizar totalmente el territorio, y eso va a quedar en manos de ellos.
Entonces, ellos son los que van a imponer sus costumbres y ellos son los que van a imponer sus leyes y ellos son los que van a imponer sus dinastías. ¿Hasta cuándo? Llegan del norte unos que son más bravos que... Porque es que de todas maneras, cuando usted es un pueblo bravo, siempre puede haber un pueblo que es más bravo que usted. Y más bravos que los anglos y que los sajones y que los jutos eran los daneses, los normandos, los vikingos. Los vikingos son una gran cantidad de pueblos. Dentro de los vikingos hay daneses, hay suecos, hay noruegos, ¿sí? Y los normandos también son vikingos. Los vikingos empiezan a asolar, pero literalmente a asolar Europa. Los vikingos desarrollan unos sistemas de barcos que pueden navegar en aguas muy profundas. Entonces usted con que tenga un charquito llovido le llega un vikingo. O sea, no hay donde no se puedan meter. Entonces, mientras que en esa época los ingleses no tenían, los anglos y los sajones no tenían barcos. Entonces, y nadie tenía una navegación que fuera capaz de enfrentar a los vikingos. Entonces los vikingos se esparcen por todas partes. Los vikingos con su arte de navegación van a hacer las cosas que más adelante, 4 y 5 siglos después, harían en las épocas en que se le dio la vuelta al mundo. Cuando ya después se harían los grandes descubrimientos, ellos llegaron a América, solamente que en América no se quedaron ni constituyeron asentamiento alguno. Entonces ellos llegaron con los barcos y todos los barcos llegaron imbuidos de poderes espirituales, de numerosos objetos, de personas divinas. Era muy importante estar en armonía con el barco para que el barco pudiera despegar sin problemas. Entonces los barcos ellos encarnaban los espíritus de todos los materiales empleados para la construcción. Así, por ejemplo, en el metal y en la madera, los espíritus de los que lo construyeron y los espíritus del patrón, todos estos tenían que reconciliarse para que el barco pudiera navegar. Entonces llegaron todas estas embarcaciones. A veces, por ejemplo, la gente cuando tiene mala suerte con el barco, fue la madera cuando lo construyeron y como lo construyeron donde el espíritu quedó ahí metido y no permitía que el barco pudiera navegar. Entonces, los barcos que eran tan importantes trajeron entre los mascarones de proa, que era una parte muy importante, digamos, de toda la superstición vikinga y de toda la magia y de todo el espíritu vikingo, eran los mascarones de proa que traían las figuras que ellos querían emular. Entre los mascarones de proa llegaron unos personajes que llegaron en ese momento con las invasiones y de ellos se dicen muchas cosas. Llegaron los goblins. Los goblins son personajes del bosque, pero esos son malosos. Entonces los gnomos, los pixies, los gremlins, los elfos y las hadas se ponen furiosos cuando les dicen que ellos son amigos de los goblins. Ellos no son amigos de los goblins para nada. Eso no lo pueden tolerar. Que les digan que es que ellos se las llevan bien con los goblins, no. Ellos con el espíritu del bosque de los goblins no se las llevan bien porque estos goblins además son invasores. Estos goblins llegaron con los vikingos. Entonces siguen en el bosque igual. Pero hay muchas diferencias y hay muchos problemas entre los goblins, los duendes, las hadas, porque todos los que estaban allá, ante las hadas que llegaron con los romanos, los duendes que llegaron con los fenicios, se lograron entender, pero con los goblins no hay manera. Los goblins además son personajes que mire cómo era que ni siquiera los aceptan las brujas. Con ellos nada. Nada, pero ellos habitan el bosque igual, entonces hacen toda clase de maldades, atormentan a los humanos, les derraman los cántaros de leche, les esconden los huevos de las gallinas, les soplan el hollín de la chimenea y les apagan las velas y bueno, les cambian las señales para que se pierdan. Entonces, cuando usted se pierde en un bosque, pues son los goblins. Finalmente nadie los recibió bien, pero ellos igual habitan el bosque, entonces las travesuras que le pasan a uno en el bosque es por cuenta de los goblins, siempre, eso sí a la fija. Entonces, llegaron los daneses. Al principio los vikingos tienen una oleada de expansión grandísima y van bordeando las costas, pero todavía no hay asentamientos. Van penetrando por todos lados, van asolando el Mediterráneo y van asolando todo, van a llegar hasta el Mediterráneo, van a llegar, pues no le digo que llegaron hasta América, van bajando todos estos pueblos. Los vikingos se vuelven los pueblos que serían en el momento en que desarrollan la navegación y la vela. Porque al principio ellos habían desarrollado los barcos dentro de toda esa cantidad intrincada de ríos y de lagos que ellos tienen en esos paisajes escandinavos. Están completamente llenos de lagos. Entonces ellos podían navegar por esos lados, pero cuando le ponen la vela ya pueden atravesar los mares y atravesar el Mar del Norte. Entonces usted salga de Escandinavia y verá que ahí sí se encuentra con Inglaterra y con Escocia y hasta con Irlanda.
Y con los irlandeses sí se van a meter, con los irlandeses que nunca se metieron los romanos, sí se van a meter los daneses. Entonces, inclusive hay un momento en que en el único punto donde los pudieron detener fue en el condado de Wessex. Hay unos condados en el sur de Inglaterra que son Sussex, Essex y Wessex. En el condado de Wessex los repelen. Entonces ellos, al sentirse repelidos en Wessex, se van hacia Francia. Y en Francia hacen de las suyas. Eso acaban con París, se meten con Hamburgo, se meten en todas partes, se meten en la Galia, hasta España llegan a molestarles la vida en Sevilla, como diría la cosa de grave. Entonces, en ese momento, en Francia, va a ser tan reiterado el ataque vikingo que un día un rey simplemente va a pactar una paz con los vikingos que consiste en lo siguiente: mire, yo les doy un terreno, un territorio para que ustedes se apropien de ese territorio, vivan allá y me dejen en paz, pero no solamente me dejen en paz a mí, sino que me garanticen que las siguientes oleadas vikingas no me la monten a mí, sino que sigan derecho. Entonces, la paz que le va a dar a estos pueblos es a costa de un territorio grande. Ese territorio se llama la Normandía. Y los vikingos que se asentan en ese territorio se llaman los normandos. Y esa va a ser, digámoslo así, su tierra madre, porque a pesar de que ellos son daneses, de que ellos son escandinavos, van a tener un asentamiento muy importante en la Normandía. Entonces, desde ahí los llamamos los normandos. Y esos son unos protagonistas importantísimos, porque ellos en últimas van a ser los que van a permitir el nacimiento de las dos naciones, de Francia y de Inglaterra. La manera como los normandos van a entrar de lleno a protagonizar la historia de Inglaterra es lo que vamos a ver después de la pausa. Los normandos van a darle una huella definitiva a la historia de Inglaterra. Pero vienen una serie de oleadas. Vienen las oleadas vikingas, y los normandos son vikingos y tienen su asentamiento en la Normandía. Pero resulta que esas oleadas en un principio eran oleadas de pillaje, no eran asentamientos, sino eran asoladas. Mejor dicho, llegaban, saqueaban, acababan con todo el mundo y se iban. Cuenta la leyenda que un rey de Dinamarca, que se llamaba Ragnar Lodbrok, fue capturado en Inglaterra en una de esas incursiones y lo arrojaron a un pozo lleno de serpientes venenosas, negándole tener la espada en el brazo. Si usted no tiene la espada en la mano, usted no tiene ninguna defensa. A un vikingo usted no lo puede enterrar sin su espada, no lo puede separar de su espada, porque su espada es su honor. Meter a este tipo en un pozo, quitándole la espada, era desproverlo de todo honor y someterlo a una muerte indigna. Entonces el tipo lo que dijo fue: los hijos del oso me vengarán. Los hijos del oso eran un par de joyitas que eran los hijos de este rey, que estaban en Dinamarca. Y cuando se enteraron de cómo murió su papá, se han ido, pero no ya a pillaje, no ya a saqueo, a venganza, a asolar a los sajones, mejor dicho, con todos los hierros, y llegaron allá de una manera frontal, y empiezan las guerras de los anglos y los sajones contra los daneses, los daneses que están llegando permanentemente. Entonces llega esta primera oleada, y esto va a ser una guerra total. Y esta guerra va, digamos, durante esta época es que se dan muchas leyendas de resistencia contra los daneses. Y ellos van a tener mucha influencia de Dinamarca, y esas influencias de Dinamarca son las que van a dar origen a las leyendas. Cuenta la leyenda que Alfredo el Grande, un rey poderoso, lo que hizo fue lo siguiente. El tipo dijo: mire, esto es una pelea de desgaste terrible, que no la va a ganar nadie. Entonces vamos, ya con el tiempo, ya había pasado tiempo desde cuando llegaron allá, y las guerras eran desgastadoras, eran terribles, llevaban mucho tiempo en tropel. Entonces Alfredo el Grande dijo: esto no tiene sentido, y finalmente no somos ni tan diferentes, pues tampoco. Entonces vamos a tratar de fusionar. Entonces él empezó a crear una fusión entre los anglosajones y los daneses, empezando a fusionar los pueblos, los cultos. Empezaron, digamos, ambos eran pueblos de orígenes similares. Entonces empezó a buscar todo lo que tenían en común.
y empezó a buscar una coexistencia con ellos. Y otra guerra que tenían permanente los anglosajones era contra los escoceses de arriba, pues, los celtas. Entonces él va a crear una política de coexistencia con los escoceses y una política de fusión con los daneses. A ver si se acaba la vaina, si se acaba la pelea, la guerra, todo eso. Entonces, a los escoceses les va a dar un territorio que estaba dividido entre escoceses y sajones. Ese territorio se los va a dar a ellos. Y la parte alta se vayan a llamar las tierras altas los Highlanders. Sí, de ahí es donde viene el clan de los MacLeod y todo esto. Y la parte baja, que son las tierras bajas. En las tierras altas y en las tierras bajas es donde viven los escoceses. De ahí es donde viven los Highlanders. Los escoceses tienen una raíz en el apellido que empieza por Mac. Los MacLeod, los MacLeod, todos esos son escoceses. Los irlandeses tienen una raíz en el apellido que empieza por O, O'Donnell, O'Connor, O'Royalty. Todos los que tienen esa O'Leary, esos son irlandeses. Y los que tienen el Mac son escoceses, los son Highlanders. Entonces empieza toda la leyenda de los hombres de las tierras altas, esos hombres de esos clanes impresionantes, porque hasta entonces la guerra con los escoceses había sido a muerte, porque eran guerras por someterlos. Entre los episodios de las guerras contra los escoceses estaba la historia de William Wallace, el del corazón valiente, Braveheart, la interpretación que va a hacer en ese momento Mel Gibson de la historia de los escoceses. Entonces ellos van a tener mucha guerra contra Inglaterra, y Alfredo el Grande va a decir, bueno, mire, hagamos una cosa, coexistamos, con los escoceses van a coexistir, con los daneses se van a fusionar. Esa fusión funcionó muy bien y fue creando estos dos pueblos juntos. Ahora, de todas maneras, hay resistencias, hay rebeldías, pero básicamente esa fusión fue muy importante. Alfredo el Grande fue un hombre que permitió una nueva unificación del país y que lo sacó de todas esas guerras en las cuales se estaba desgastando. Dicen que después hubo una batalla en la cual él tuvo que irse para los pantanos y que no volvió del pantano, y todavía dicen que él todavía está en los pantanos ayudando a que ese pueblo se fusione y a que ese pueblo pueda salir adelante. Él es uno de los héroes más legendarios. Es Alfredo el Grande el que logró esto. Él es el que también logra reglamentar las tierras, dividirlas. La división de las tierras en Inglaterra es Shire. Entonces es Yorkshire, Shire es como, haga de cuenta, así como los condes son por los condados, los sheriff los son por los shires. El sheriff es el que mandaba el shire, como el conde es el que mandaba el condado. Entonces, por eso es que allá se llaman todos esos shire. Todo eso lo reglamenta Alfredo el Grande. Y el hombre después, cuando le tocó huir desde el pantano, era el que estaba iluminando la historia de su pueblo. Después de que Alfredo el Grande había logrado este nivel de fusiones, después de eso, ahí va a llegar un rey que la va a embarrar, porque el rey va a volver otra vez a producir diferencias entre los anglosajones y los daneses. Y esas diferencias, una vez va a haber una matanza terrible, una especie de noche de San Bartolomé. Va a invitar a una cena a la nobleza de los daneses y los va a matar. Entonces esa traición de matarlos, como así como fue en la noche de San Bartolomé, igual una cosa de ese estilo, una traición de ese tamaño, pues hace que los daneses de la península, los daneses de Escandinavia, se mueran de la furia e invadan nuevamente la tierra de los anglos, y la invadan con una furia igual a como la invadieron la primera vez, porque eso es por venganza, por una traición. Entonces ahí viene la segunda oleada danesa, durísima, viene con todos los hierros. Entonces vienen otra vez las guerras entre ellos dos, y va a haber un tiempo largo en que esta gente se está enfrentando a los daneses. El rey que volvió a crear el enfrentamiento con los daneses, además ahora sí la invasión era más dura todavía, porque no solamente venían los daneses en una oleada furiosa, sino que ya había muchos daneses en Inglaterra. Entonces ya es distinto porque tienen un apoyo en tierra importantísimo que no tenían en la primera invasión, donde simplemente llegaban por primera vez a la isla. Entonces tienen este apoyo importantísimo, van a llegar allá, y en ese momento se va a producir otro de esos choques terribles. El rey que desune,
que vuelve a fomentar la división entre los anglosajones y los daneses. También cometió otro error, es que no era, digamos, un tipo lucio para gobernar. Se va a casar con una princesa normanda, es decir, de los vikingos que vienen de la parte de Francia, los que tenían toda la zona de la Normandía. Se casa con una princesa normanda y por esa vía le va a dar la entrada al trono a los normandos. Entonces ahí van apareciendo los normandos. En tiempos de las dinastías danesas, cuando los daneses van a gobernar durante tanto tiempo, ahí es donde tienen lugar muchas de las historias de Shakespeare. Shakespeare, para poder hablar de la política de su tiempo, que era tan candente como la política es en el presente siempre, hablaba del remoto pasado para no tener problemas. Entonces él sitúa en los tiempos de Dinamarca la historia del príncipe Hamlet. Por eso es que se decía, algo está podrido en Dinamarca. Hamlet, el príncipe de Dinamarca, el hombre que tuvo que escoger entre el perdón y la venganza, y escoge la venganza que acaba con una dinastía entera. Él tuvo que escoger entre aceptar el matrimonio de su madre con su tío que había asesinado a su padre, o vengarlos a todos. Su padre le pide venganza y él los venga a todos. Esa historia sucede en el tiempo de la presencia de los daneses en la formación de Inglaterra. La otra historia que también narra Shakespeare y que sucede en esa época es la historia del rey Lear. El rey Lear era un antiguo rey de Inglaterra y todas las historias de Shakespeare hablan de una pasión humana en particular. Hamlet estaba destrozado por la venganza. Más adelante veríamos cómo Ricardo III va a estar devorado por la ambición. El rey Lear tenía un problema muy grave, era susceptible al halago. Le fascinaba que le echaran flores. Y esa vulnerabilidad la van a conocer dos de sus hijas. Él tenía 3 hijas. 2 de sus hijas se dedican a alabarlo. Y lo van a halagar de tal manera que él les va a dar sus tierras. Ellas se van a casar con dos condes que con 2 nobles que van a ayudarlo a quitarle las tierras. Van a desproveer de tierras al rey Lear a punta de halagos. Entonces Shakespeare nos está enseñando cómo hay que tener muchísimo cuidado con los halagos, porque eso es lo que es la perdición del rey Lear, mientras que Cordelia, la hija menor, jamás lo halagó a él. Nunca, porque ella sabía que los halagos era la manera como lo estaban manipulando. Entonces él la desheredó, porque pensaba que ella, como no lo colmaba de halagos, no lo amaba. Finalmente, cuando descubre las verdaderas intenciones de sus hijas y está casi ya sin tierras, es capaz de comprender el valor y la entereza de su hija Cordelia. La historia del rey Lear es en tiempos de los daneses. Entonces, las historias se van tejiendo en tiempos de los daneses, y todavía están estas fusiones de pueblos de una manera inestable. La fusión se había logrado mucho en términos de Alfredo el Grande, pero ya cuando llega este rey disociador, otra vez vuelven las guerras y otra vez vuelve toda esta cantidad de problemas. Entonces, más adelante se va a producir una batalla, es una única batalla. Dice Asimov que esa es una de las batallas más importantes en la historia. Se llama simplemente la batalla. No le dicen más, no le dicen la batalla, no sé qué, es la batalla. En esa batalla, después de que los anglos habían permanentemente ganado todas las batallas y habían logrado, digamos, mantener un poder importante, había fusiones con los daneses, pero los anglos, la nobleza angla, tenía el control del asunto. Después de que los anglos y los sajones tenían el control, en una batalla contra los normandos, lo pierden todo, todo. Quedan absolutamente derrotados. Se enfrentan a un tipo que tenía muchos resentimientos porque le decían Guillermo el Bastardo, porque venía de un linaje, digamos, caía sobre él la sospecha de bastardía, como las historias de Juana la Beltraneja en el trono de España. A esos que se la montan de que tienen alguna bastardía en su linaje, a este mucha gente lo humilló y él dijo, bueno, yo no estoy como para que me humillen, y lo verán. Este personaje va a dirigir esa batalla. Y ya no le van a decir Guillermo el Bastardo, ni muchísimo menos. Ahora le van a decir Guillermo el Conquistador, William the Conqueror. Y ese va a ser el propio de los propios. Entonces, Guillermo el Conquistador va a derrotar a todos los anglos y a los sajones, y va a destruir la nobleza de los anglos. Y va a gobernar de ahí en adelante Inglaterra. Y de ahí en adelante, el trono de Inglaterra está en poder de los normandos desde 1066.
La reina Isabel II, actualmente en el trono de Inglaterra, es normanda. Toda la dinastía viene de los normandos, los anglos quedaron fuera de la jugada. Toda esta mezcla de pueblos va a crear el país, pero la tierra de los anglos va a ser gobernada por los normandos. Entonces, estos normandos que estaban en esta parte de Francia como un pacto de paz, un pacto que se había hecho además de una manera muy curiosa porque para que pudieran establecerse la paz había que reconocer la autoridad del rey de Francia y para reconocer la autoridad del rey de Francia había que besarle los pies. Entonces los normandos no iban a besarle los pies, entonces uno de ellos simplemente le levantó el pie hasta la altura de la boca y se lo besó sujetándolo. Entonces él se cayó de para atrás. Ese eran el tipo de paces que se podían firmar con los normandos. Eran personajes que tenían la sartén por el mango y desde ahí negociaban. Entonces ellos van a derrotar a los anglos y en esa batalla se pierde todo el poder de los anglos. De ahí en adelante vienen los normandos. Entonces Guillermo el Conquistador va a ser el que, digámoslo así, el que de ahí en adelante va a crear el trono de Inglaterra como tal. Todos los reyes que vienen 44 reyes han salido, más o menos desde el momento en que William the Conqueror, Guillermo el Conquistador, tomó el trono de Inglaterra. Entonces, de él vienen todas las demás dinastías. Entonces, Guillermo el Conquistador va a asentar la tierra de los normandos y de él tiene varios hijos, pero para él era más importante, digamos, en un momento dado es más importante ser uno duque de Normandía que rey de Inglaterra, porque Inglaterra era mucho menos importante para los normandos que Normandía. Normandía era la madre patria. Entonces, él va a desarrollar toda esta forma de Estado, va a desarrollar el Estado tal cual, ¿sí? Y después, cuando él muere, su hijo mayor va a ser el duque de Normandía. Ese es importantísimo porque la Normandía todavía no se, digamos, los países son inestables, no tienen la formación todavía de estados nacionales. Entonces muchas veces los ducados son más importantes que regiones más grandes. Entonces ser duque de la Normandía era más importante que ser rey de Inglaterra. Así que su hijo mayor va a ser duque de la Normandía. Y por esa vía la historia va a cruzar a los franceses y a los ingleses por la vía de los normandos. Los normandos van a ser los pueblos que van a crear dos naciones, Inglaterra y Francia. Su importancia en Francia es colosal y su importancia en Inglaterra también porque son los que van a asentar el trono de ahí en adelante. Entonces, ya en los tiempos en que es duque de Normandía, viene la primera cruzada. Entonces, ahí, la primera cruzada, ese rey, el duque de Normandía, ese se va, y el rey de Francia, pues estos personajes se van a encontrar con una mujer legendaria. Esa mujer legendaria se va a casar primero con el rey de Francia, pero el rey de Francia es un pintado en la pared. Y ella quiere que él vaya a la cruzada y él no va. Y mejor dicho, ella finalmente termina él termina divorciándose de ella. Y ella va a aceptar el trono, ella va a aceptar el matrimonio con un tipo que es un personaje y ella es un personaje. El tipo va a ser Enrique II. Sí, él es Plantagenet, ya es de los Plantagenet, y ella, Leonor de Aquitania. Y hay una película que es como para morirse que se llama El León en invierno, que es una historia protagonizada por Peter O'Toole y Katharine Hepburn que uno no se la cree. Es impresionante. Entonces, ella, por vengarse del rey de Francia, comete la peor de las venganzas, casarse con el rey de Inglaterra. Se casa con el rey de Inglaterra, normando él, y empieza además toda la historia. Leonor de Aquitania era la mujer más linda y más deseable y más preciosa de todas las herederas de los tronos europeos. Y Enrique II muere por ella. Y ella le armaba todos los tropeles del mundo también, entre guerras y conspiraciones, porque era indomable. Pero a la vez era una mujer que desempeñó un papel muy importante en la historia a otros niveles. Con las cruzadas van a llegar la influencia de los sufis, y los sufis son los sabios del antiguo Irán, que creen que en el mundo como un océano de amor cósmico, y que creen en el amor como conocimiento. La sabiduría del amor que los sufis desarrollan, ellos que dicen que la relación que produce más conocimiento entre los seres humanos es el amor, que es por el amor de las madres a los hijos que ellas conocen todo lo que los hijos no dicen, porque los han criado a través del silencio y del conocimiento del amor, que lo que existe
realmente es un fluido del que todos los seres vivos somos partícipes, que cuando dos personas están enamoradas, crean una química, porque los sufis eran alquimistas, crean una química tan fuerte que tiñe la realidad de otro color. Por eso el mundo se ve más hermoso cuando se está enamorado. Entonces, la influencia de los sufis, que son un pueblo de una inmensa sabiduría, llega a través de las cruzadas a Francia y a Inglaterra. Y en su influencia en Francia y en Inglaterra, en Francia particularmente, va a asumir la forma del amor romántico. Entonces, como en las cruzadas y en las guerras los hombres llevan tanto tiempo ausentes de los castillos, las mujeres se han vuelto las señoras de los castillos, y al volverse las señoras de los castillos, es a ellas a las que hay que agradar para mantener el castillo. Los castillos se llenan de una cantidad de juglares y de trovadores que cantan a las damas para encantarlas y poder sobrevivir. Hombres que sobrevivan de su encanto para poder comer todavía existen. Eso no es privativo de los tiempos de Leonor de Aquitania. Entonces, alrededor de Leonor de Aquitania se va a crear el mundo cortesano, y el mundo cortesano es el del amor romántico. Leonor de Aquitania va a crear los tribunales del amor, y los tribunales del amor eran aquellos lugares a donde iban las parejas cuyo corazón había sido roto, exponían su caso para que el tribunal del amor fallara quién le había roto el corazón a quién, y de esa manera tener algo de sosiego en lo que produce una decepción amorosa que rompe de tal manera el corazón. Entonces el amor romántico llega a Occidente a través de los sufis por la vía de las cruzadas y se expande por las cortes de amor de Leonor de Aquitania, esta mujer preciosa, de una belleza legendaria, que era la única que le daba en la cabeza a Enrique II de Plantagenet. Ellos tienen 3 hijos, que son Geoffrey, o sea, Godofredo, que son Ricardo Corazón de León y Juan Sin Tierra. Tienen estos 3 hijos, y eso es parte de todas las tramas que van a pasar entre ellos, y en la película pasan toda clase de cosas entre estos 3 hijos. Ricardo Corazón de León se va a las cruzadas, va a luchar en las cruzadas, y su hermano, Juan Sin Tierra, queda al mando del trono de Inglaterra. Es en esa época, en el momento en que el rey Ricardo se va, aún existen resistencias entre los sajones y los normandos, a pesar de que ya desde Guillermo el Conquistador los normandos están a cargo de Inglaterra. Se habla de un noble sajón que una vez permitió que un campesino entrara en su predio para robar algo, para robar comida. En esa época la injusticia era tan brava que si usted entraba en la tierra de otro para comer, inmediatamente lo mataban. En esa época, ¿cómo le parece? Entonces, era pena de muerte. Él permitió que este hombre con hambre pudiera cazar en su tierra, porque el campesino pobre, el campesino que tenía hambre, era sajón, y el noble cuya tierra había invadido, digamos, había entrado en ella, era sajón. Entonces lo va a proteger, y este personaje va a permanecer en los bosques, bajo la protección del sajón. Va a permanecer en los bosques. Los bosques están situados en Sherwood, son los bosques de Sherwood, del condado de Nottingham, del Shire de Nottingham. El personaje que va a poblar los bosques se va a llamar Robin Hood, y resiste contra la nobleza normanda, que es el sheriff de Nottingham. El sheriff de Nottingham es normando. Ahora, Robin Hood jura lealtad a Ricardo Corazón de León. Jura lealtad a Ricardo Corazón de León porque Ricardo es, a pesar de ser normando, Ricardo es un hombre conciliador con los sajones. Y Robin Hood es sajón. Es el momento en que todavía hay enfrentamientos entre sajones y normandos que surge la leyenda de Robin Hood. Entonces Robin Hood va al bosque, y en el bosque conoce al pequeño John, y conoce al sacerdote, y a través del espíritu de Ernie, que es el espíritu del bosque, es el que los protege y los oculta por los caminos. Entonces cuando la nobleza de los normandos se desplazaba por esas tierras con sus riquezas, los asaltaba, y del producto del botín lo repartía entre los pobres, robaba a los ricos para dar a los pobres, y los pobres eran los sajones que habían caído en desgracia después del dominio de los normandos. Y en esas aventuras una vez va a conocer a la legendaria y hermosa Lady Marianne. Y con Lady Marianne, quien se va a volar por huir con él, van a tener todas las aventuras de los bosques de Sherwood contra el sheriff de Nottingham. Robin Hood era un arquero del otro mundo, eso era su mayor poder. Entonces como arquero siempre va a poder burlar al sheriff de Nottingham, que a través de la leyenda ha ido adquiriendo un carácter de pusilanimidad.
El tipo lo que era malísimo, pero ahí aparece como un personaje casi pusilánime porque nunca logra vencer a Robin Hood y Robin Hood se le vuelve como un dolor de cabeza y se vuelve también como la resistencia sajona y se vuelve también como el grito de los pobres en una sociedad de una tremenda injusticia. Robin Hood desarrolla una cantidad de simbolismos desde los bosques de Sherwood que hacen que la leyenda todavía sigue viva tantos siglos después de desaparecido el sheriff de Nottingham. Sigue Robin Hood a través de las series contando las historias de los bosques de Sherwood. Entonces, y más adelante este tipo de personajes son recurrentes. Más adelante va un personaje por el estilo, va a ser Ivanhoe, que también va a ser una resistencia contra los normandos tiempos después. Son todas las historias de los pueblos de estos sajones que alguna vez mandaron a Inglaterra y que ahora están bajo la dominación de los normandos. Entonces, en tiempos de Enrique II de Plantagenet, el hombre de Leonor de Aquitania, el padre de Ricardo Corazón de León, ocurre una parte importantísima también. Resulta que la iglesia cristiana, una vez que los hermanos se cristianizaron, la iglesia cristiana, bajo la influencia romana, tenía un poder importantísimo en la isla. Y era un poder que reñía con el poder del rey. Ese siempre fue la pelea entre el poder de la iglesia y el poder del rey. El rey Enrique II tenía un amigo del alma, un amigo adorado, que era Becket. Eso también es una película con Peter O'Toole y Richard Burton. Richard Burton hace de Becket y de Enrique II hace Peter O'Toole y es de morirse también. Ese es impresionante porque los ingleses son tremendos actores y cineastas. Entonces, resulta que él nombró, Enrique II de Plantagenet, nombra a Becket su canciller. Y como canciller, Becket como primer ministro, Becket va a ser maravilloso. Va a ser el tipo más audaz, va a ser el tipo más ético, más culto, más útil y más maravilloso que Enrique haya conseguido y va a hacer las cosas bien. Entonces, Enrique lo que quería era apoderarse del poder de la iglesia. Era que, digamos, minar el poder de la iglesia. Ya había minado el poder de los varones. Los poderes locales, las noblezas feudales, Enrique las fue eliminando en un proceso que Francia conocería muchos siglos después como el absolutismo. Enrique ya lo había hecho en su momento. Había empezado a derrotar los poderes locales, haciendo que la lealtad no la juraran entre sí, el duque al conde y así, sino que la juraran todos al rey, que todos le juraran la lealtad a él. Entonces le faltaba el otro poder que él no podía controlar, que era el poder de la iglesia. Entonces, con el poder de la iglesia, a él se le ocurre la idea, se muere el arzobispo de Canterbury, que era cabeza de la iglesia en Inglaterra, y a él se le ocurre nombrar a Becket arzobispo. Becket le dice, no me nombre arzobispo, porque yo todo lo que hago lo hago bien. Si me meto de arzobispo, me meto a defender los intereses de la iglesia y esos no son los suyos. Usted no me va a poder manejar. Yo no voy a poder servirle a usted si usted me dice que tengo que ser arzobispo. Sin embargo, lo nombró. Becket fue un arzobispo divinamente, se fue un arzobispo maravilloso. Y era el que era el rumbero más grande del mundo, dejó de serlo para convertirse en un hombre de la iglesia, en un hombre de Dios, para defender a la iglesia en el nombre de Dios como había sido nombrado arzobispo. Entonces sus intereses empezaron a interponerse con los del rey Enrique II. Y una vez Enrique II dijo, siendo esos amigos del alma, es que no va a haber nadie que me libre de ese monje turbulento. Y uno de los vasallos, por dárselas de gracioso, por creer complacer al rey, con otros 4 va y mata a Becket, que era su amigo del alma. Como si usted se pone furioso con los amigos y va y dice barbaridades de ellos, eso no significa que no los quiera. Entonces va y le mata a Becket en la iglesia, en el atrio de la iglesia, en Canterbury. Entonces eso no solamente le destruye el corazón a Enrique II, sino que lo pone en entredicho frente a su propio pueblo. Porque no puede convencer a nadie de que él no dio esa orden, de que fue una complacencia macabra de parte de sus lacayos. Entonces este tipo queda absolutamente aterrorizado, hace toda clase de enmiendas para que su pueblo lo siga creyendo, para que su pueblo siga creyendo en él.
y logra mantenerse en el gobierno a pesar de esta traición y de esta cosa tan terrible, y va creando a este país que se va a llamar Inglaterra. Son los normandos los que van a tomar la herencia final entre los celtas, entre los sajones, entre los pictos, entre los romanos, entre todos los pueblos que llegaron allá. Los que van a quedar son los normandos, van a gobernar sobre los sajones y sobre los anglos, y eventualmente se van a fusionar con ellos. El crisol de todos estos pueblos va a producir una nación que se llama Inglaterra. La historia de estas dinastías, las fortalezas, una de las fortalezas normandas que hicieron para poder perpetrarse, digamos, para poder fortalecerse en medio de las batallas, se llamaría la Torre de Londres, y allí ocurrirían las cosas más terribles, las intrigas, las leyendas y el linaje de este pueblo que recién se acaba de formar. Es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los tiempos de Stonehenge, y desde los tiempos de la llegada de los príncipes daneses, y desde las grandes venganzas, y desde las eras de los normandos, y desde los bosques de Sherwood, y desde las pasiones profundas de Enrique II, en el relato de Ana Uribe, y en la asistencia técnica Mario Alcalá, y para ustedes, feliz domingo. De Capadocia. Capadocia quedaba en el Asia Menor. El ejemplo de él fue tomado por los héroes caballerescos de la antigua Inglaterra, porque les enseñó cómo convertir sus instintos guerreros en formas, pues, socialmente aceptables, mejor dicho, cómo poner la espada al servicio de los más débiles. Y de ahí en adelante los caballeros se dedicaron a rescatar doncellas en apuros, a proteger a los más débiles, a matar a todo tipo de monstruos mágicos, a combatir a los dragones, a lo que se deben dedicar los caballeros, que es a enfrentar dragones, que es precisamente la naturaleza de su estirpe. Entonces, San Jorge fue el que les dio un sentido a las armas, para que fuera el sentido de defender a los más débiles, de luchar contra los paganos en tiempo de la cristianización, y se convirtió, él es, digamos, su cruz roja, es parte de la bandera de Inglaterra. La bandera de Inglaterra tiene una cruz roja y tiene otros símbolos encima. La cruz es la cruz de San Jorge, que se convierte, queda inscrito en la bandera de Inglaterra, y los soldados siempre lo invocan en la lucha. La lanza que él utilizó para matar al dragón es la que decían que había salido de la lanza con que habían utilizado a Cristo y que había llevado, con que habían pullado a Cristo en toda la época del martirio, y que José de Arimatea había llevado a las islas de Bretaña. Entonces San Jorge es el ideal de los caballeros, el noble, el que defiende siempre a las doncellas en apuros, y es desde ahí que la gesta caballeresca está siempre llevada e impregnada del honor. Los caballeros, cuando iban a ser investidos, se les ponía de rodillas y se invoca el nombre de San George y el nombre de San Michael. La espada se pone en el hombro derecho, se pone en la cabeza y luego en el hombro izquierdo. En el nombre de San Michael, en el nombre de San George, yo os declaro caballero. Entonces se pone de pie, ya ha sido embestido. Eso es una ceremonia impresionante que también va a tener un tinte religioso por los tiempos de la cristiandad, y que va a exigir, antes de ser embestidos caballeros, una preparación espiritual parecida a la del bautismo, una pureza de corazón, porque es alguien que va a consagrar su vigor y su fuerza a la pureza de la fe y a la defensa de los débiles. El ideal de este linaje y nobleza y de esta estirpe de caballeros andantes que buscan el honor de las doncellas lo ha propuesto San George, y en nombre de él los guerreros blanden su espada de manera que puedan pedir el honor y proteger el honor de los más débiles. Nunca sobran los caballeros de todas maneras. Entonces, en esas épocas van a estar los romanos durante mucho tiempo, y los romanos, cuando se van, en ese momento se produce un caos muy grande. En ese momento, cuando los romanos se van, ya el pueblo que ha quedado bajo la influencia romana queda enfrentado al pueblo que está detrás de la muralla. Ya ha habido toda una mezcla de pueblos entre los romanos y los celtas. Ya los romanos habían descubierto un invento celta que originalmente les producía mucha risa, pero que después vieron que era práctico. Los romanos llegan y ven a los celtas y ven que los celtas usan pantalones. Los romanos se mueren de la risa.
¿Qué es esa prenda tan extraña? Pero los romanos son mediterráneos. Entonces, mientras que los celtas son pueblos de tierras frías. Entonces, cuando van y ven la mano de frío que hacen en Inglaterra, les parecen de lo más práctico los pantalones. Por eso uno ve todos los celtas desde Francia para arriba en Asterix, los ve siempre con pantalones. Entonces Octavio Augusto, que era un tipo muy friolento, se pone los pantalones debajo de la túnica para que no le dé oso. Los pantalones después van a ser usados en Venecia por un hombre que vivía cerca de San Pantaleón, por eso les dicen pantalones. Los pantalones largos van a ser más adelante la característica del vestir popular en Francia. Y el pantalón corto era el de los nobles. Entonces el pantalón largo se le decía, a los pantalones largos se les decía, a los cortos se les decía culotte. Y a los largos se les decía sin culotte, sans culotte, como la Revolución Francesa la hace el pueblo. Buenas. Habíamos visto la vez pasada cómo una cantidad de pueblos van llegando, como primero para formar Inglaterra, para poderle dar nacimiento a esta nación, un crisol de pueblos se va a ir enfrentando una y otra vez hasta salir adelante con el pueblo que hoy son. Habíamos hablado cómo de tiempos muy antiguos venían los pueblos de la Edad del Bronce, esos primeros pobladores, y de ellos o de tiempos anteriores cuyo misterio aún no hemos develado, existe una evidencia fascinante que son las piedras de Stonehenge. Las piedras de Stonehenge es una formación circular de piedras gigantescas cuyo tamaño y dimensión nadie se imagina cómo pusieron ahí, cuyo orden parece un observatorio astronómico, parece un reloj solar, parece una comunicación con el cosmos. El misterio de por qué están ahí, quiénes las llevaron, se calcula que pueden tener alrededor de 5.000 años, entre 3.000 y 5.000 años, yacen maravillosas, misteriosas, en una comunicación permanente con el cosmos bajo los misterios más grandes, las piedras de Stonehenge. Después llegarían los celtas, después de los pueblos del bronce y ese antiguo contacto fenicio que hubo con los pueblos del bronce, y donde llegaron en primera instancia los duendes, que dicen son los primeros habitantes de Inglaterra. Después llegaron los celtas, y el mundo celta va a impregnar con su huella a las tierras de todo lo que va a ser Gales, Escocia. Vienen de la Europa central, han entrado por la Galia y han subido hasta llegar a ver lo que después será Bretaña. De los celtas los escotos son celtas, los bretones son celtas. Estos pueblos se asientan de una manera definitiva, y habíamos visto la vez pasada cómo traían todas sus leyendas, cómo traían su mundo mágico, el mundo de Arturo, el mundo de Avalon, cómo habían traído toda la cantidad de espectros, de fantasía, de maravilla, de magia, de una civilización poderosa, y cómo los celtas que reinaron en todo lo que hoy es el Reino Unido, después se van a encontrar con la llegada de los romanos. Con la llegada de los romanos se van a asentar de una manera muy importante durante 400 años en la parte sur de la isla de Inglaterra. Entonces van a crear una muralla, la muralla que hemos hablado entre los pueblos que consideran bárbaros y los pueblos que se consideran civilizados, la de la gente bien, que varía según la condición histórica de quien tenga el poder en qué ocasión. La muralla de Adriano, de la muralla de Adriano para arriba, están en ese momento los celtas, los han arrinconado allá. Y de la muralla de abajo, de Adriano para abajo, está la influencia romana, es decir, la población celta que queda bajo la dominación romana. Los que quedan en Escocia y en Irlanda van a tener, digamos, una concentración mucho más fuerte de cultura céltica, porque no van a tener la influencia romana. Los romanos no llegarán a Irlanda con sus legiones, llegarán los sacerdotes, pero no los romanos. Y en tiempos de los romanos es cuando aparece un caballero que es importante. Este caballero es el que pone la espada de los caballeros a nombre de una causa justa,
Este caballero es el caballero St. George. Él es el patrono de Inglaterra y de los oficiales del ejército. Era un oficial de la caballería romana. Era un soldado fuerte y valeroso, de una estampa noble, con un jinete blanco. Era un jinete de un caballo blanco. Cuando se convierte al cristianismo, demostró que es un cristiano verdaderamente devoto, y fue el que se atrevió, es un hombre devoto y es el que se atreve a combatir un dragón que aterrorizaba a la población. El que tenía los pantalones largos se les decían los sans-culottes. Son costumbres celtas que van quedando por el mundo europeo. Entonces, y los romanos van aprendiendo de ahí también, a pesar de que ellos eran la civilización. En toda esta época va formándose el mundo romano, y luego los romanos se van y quedan los celtas completamente inermes, porque los romanos de todas maneras garantizaban una estabilidad y un orden imperial que mantenía la seguridad. En el momento en que se van, los celtas de detrás de la muralla de Adriano atraviesan la muralla, las murallas siempre se atraviesan, y entran en guerra con los celtas que estaban en la zona romanizada, los que tienen la mayor influencia romana. Estas guerras, esta confusión, este caos va a hacer que los celtas de la parte romanizada tomen una decisión terrible, esas que se procede, una decisión muy complicada, y es que van a pedirle ayuda a los pueblos germanos del lado. Los pueblos germanos del lado son los anglos, son los jutos y son los sajones. Esos pueblos germanos van a llegar apoyando a los celtas contra otra fracción de celtas, pero van a llegar para quedarse y en serio. Y mejor dicho, no solamente derrotan a aquellos para quienes fueron contratados, por así decirlo, llamados, sino a aquellos que los llamaron. Mejor dicho, de una vez, ya que están allá, acaban con los celtas de arriba y con los celtas que los llamaron. Entonces, de esa manera, los celtas se repliegan, son replegados por los sajones y por los anglos hacia lo que es Escocia, Gales e Irlanda. Inclusive son tan descarados los anglos que la palabra galés significa extranjero, y los galeses son celtas, y los que llegaron después fueron los anglos. Y uno dice, no, pero qué cosa, oye, si aquí los que estaban eran los celtas. Entonces los galeses son celtas, llamados así por los anglos, queriéndoles decir extranjeros, cuando los extranjeros ahí eran los anglos. Entonces quedan confinados en enclaves, en Escocia y en Gales. Eso va a determinar que la historia de Escocia, de Gales y de Irlanda sea